buenos días, tengan todos. Estamos en El Mundo CR con una nueva entrevista de temas de interés para todos los ciudadanos en Costa Rica. Y nos acompaña el señor Virgilio Jiménez Valverde. Él es coordinador general del Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE. Don Virgilio, en primera instancia, bienvenido al Mundo y cuéntenos un poco qué hacen desde este departamento que usted dirige. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicar información que puede ser de mucho interés para todos. Bueno, yo a cargo del Laboratorio de Eficiencia Energética realizamos todo tipo de ensayos para determinar el consumo real de los electrodomésticos, de refrigeración, de sistemas de iluminación y en general una gran cantidad de equipos que se pueden determinar mediante ensayos normalizados con equipos muy especializados. También tenemos el área de calibración y en ella está la parte de medición donde evaluamos la calidad de los medidores, contadores de energía del sector residencial, comercial, industrial. Y tenemos también un área de inspección que hacemos verificación de mercado de artículos que deben de cumplir con reglamentos técnicos. Pero básicamente eso es... Me suena mucha cosa. Es mucha cosa. Vamos. Y vamos por más. Bueno, qué dicha, porque todo lo que significa ahorro siempre es bueno. Pero vamos por parte. En este ámbito de la electricidad me parece a mí que en efecto nos falta mucha educación. ¿Qué pasa con los medidores o con los contadores de luz? ¿Qué han determinado? Pues en realidad el ICE lo que pretende es determinar o garantizarle más bien a los diferentes usuarios del sector residencial, comercial e industrial que lo que se les factura es exactamente la energía que han consumido, ni más ni menos, dar esa certeza. Y por eso garantizamos a través de la trazabilidad con un laboratorio acreditado y reconocido por la 17025 que los ensayos que ejecutamos, las calibraciones que realizamos, cumplen con estándares internacionales. Pero el asunto del consumo de energía ya está garantizado en la medición, pero en el uso es donde podemos tener un cambio significativo. Me imagino que sí, pero pregunto, ¿puede darse el caso de un medidor que esté loco, que no esté funcionando, que esté marcando más de lo que debiera? ¿Eso es posible? Bueno, decimos que nada es perfecto en esta vida y por eso existe la posibilidad de que un cliente pueda presentar un reclamo por alto consumo. El ICE, a través también de los reglamentos que establecen el ARECEP, tiene la imperiosa obligación de hacer una verificación de los medidores de su estado meteorológico cada 7 años para los medidores residenciales y cada 5 años para los medidores que tienen máxima demanda. Son medidores que utilizan en el comercio, en la industria. Pero entonces ahí tenemos garantizado. Yo pienso que es muy poco probable porque cuando hacemos estas verificaciones de medidores en uso, es muy baja la tasa de medidores que tienen alguna desviación, ni siquiera en esa condición de como dijiste, como que ha perdido su capacidad. No obstante, cuando tenemos alguna queja por alto consumo, se debe a otros factores. Por ejemplo, un mal aterrizamiento. Allá hablamos de nivel de instalación eléctrica, un equipo dentro de la casa que tiene algún defecto y que tiene un altísimo consumo, una acometida que está pegando con el techo y el cable se minó y está haciéndose un drenaje de corriente. Ahí en este tipo de casos es cuando tenemos que tener de parte de los usuarios, de parte de los clientes, una verificación por lo menos de una vez al año de su instalación eléctrica para garantizar que el consumo sea real. Pero Virgilio, qué interesante que nos diga usted que una vez al año, porque yo estoy segura que ninguno lo hacemos y casi nunca, ¿verdad? Y lo peor, recuerdo yo en esta larga trayectoria periodística que he tenido que cubrir lamentablemente incendios provocados por problemas en las instalaciones eléctricas. La electricidad es muy noble. Pero la usamos mal. Pero la usamos mal y desgraciadamente las causas de incendio que se dan donde se involucra una mala instalación es porque tal vez hay en un enchufe 10 cosas conectadas. Entonces sobrecargamos ese circuito y lo llevamos al extremo. E inclusive el breaker que debe proteger ese circuito, la gente tiene la mala costumbre de poner algo para que el breaker no se dispare. Entonces, ¿cómo no vamos a tener incidencias? O también problemas en las instalaciones eléctricas por malos usos de la electricidad. En este tiempo navideño, gente que compra series navideñas que son para uso interior y las pone a llevar agua. Entonces, para uso exterior, la serie navideña debe estar claramente indicado que es para ese tipo de fin. Entonces, los riesgos por incendios o por cortocircuitos
que afectan no solo a las personas, a la vivienda o inclusive animales, se pueden minimizar si seguimos ciertos consejos. Bueno, pero entonces vamos a ver, ustedes están en este departamento del ICE, bueno, porque les cuento que a don Virgilio le están diciendo el profesor de energía. Así me han bautizado. Don Virgilio es ingeniero y la idea es hacer una gran campaña en todo Costa Rica para que ahorremos energía. Antes de hablar de los consejos de los ahorros, del ahorro energético, cuénteme una cosa. Bueno, ya usted me decía que tenemos malas instalaciones, es un problema muy serio. ¿Hay electrodomésticos en malas condiciones? Por ejemplo, hoy el caso en mi casa hay un hornito para tostar el pan, que está tan viejo que ya no se apaga solo cuando usted le pone la perilla. Entonces hay que estar conectando y desconectando. Pero ha habido gente en la casa que se le olvida y queda el horno encendido el día completo. Bueno, gracias a Dios que no han habido incendios, pero me parece que es un problema serio. Bueno, imagínate la cantidad de electrodomésticos que deben haber en los hogares que tengan una característica similar o parecida a la que has descrito. En estos casos sí hay que tomar conciencia de que un electrodoméstico como ese ya es hora de que pensemos en sustituirlo. No estaba pensándolo yo. Repararlo, si es posible, si cabe todavía la reparación. Porque lo que has dicho se ve reflejado a fin de cada mes, claro, cuando vamos a tener que ir a pagar el recibo de la electricidad. Ahí es donde decimos apagar el desperdicio, porque sí hay que adquirir la conciencia de que un horno que se deja conectado y funcionando va a consumir una energía que no estábamos ocupando y que el país tiene que producirla. En tiempos de bonanza, cuando tenemos mucha lluvia, pues pareciera que no es preocupante. Pero si no generamos la cultura de tener esa conciencia de no usar la electricidad innecesariamente o desperdiciándola, en épocas donde tengamos una sequía, nos vamos a ver en conflictos y vamos a tener que importar muchos derivados del petróleo para producir la energía que estamos desperdiciando, y eso sí es serio. ¿Qué han logrado medir ustedes en torno al desperdicio que se da la energía eléctrica aquí en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica tenemos una posibilidad importante de ahorrar energía porque hemos identificado que alrededor de un 15%, de un 10 a un 15% de la energía que se utiliza en los hogares, y me atrevería a decir también en el comercio, se debe a desperdicio o malos usos de la energía, ¿verdad? Entonces, los electrodomésticos tienen un consumo natural que podríamos hasta definir una escala de cuáles son los que más consumen, pero adicionalmente a eso, el consumo de los electrodomésticos interviene mucho cómo los utilizamos. Y ahí es donde decimos conceptos claros de apagar el desperdicio. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la refrigeradora. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Pareciese que tuviese un imán, porque la gente cuando pasa frente a la refri la abre. La abre innecesariamente, ve lo que está dentro y la vuelve a cerrar. O si tiene que hacer una preparación de una comida, la abre tantas veces sea necesario como los artículos que tiene que sacar. Entonces, cada vez que abrimos la refri, metemos un volumen de aire caliente dentro de la refri. Tenemos que volverla a llevar hasta menos 18 grados en la parte de congelación y alrededor de 5 grados Celsius en la parte de alimentos. Entonces, el consumo natural de un refri, que es el que ocupa el primer lugar de consumo dentro de los hogares, si se utiliza inadecuadamente, puede subir de un 10 a un 15% su consumo por un mal uso. Apagar el desperdicio significa no abrirla innecesariamente. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, vamos a cocinar el almuerzo. Entonces, la idea sería, por lo que le estoy entendiendo, sacar todo de una sola vez y no sacar una papa y un chayote y un apio y de uno en uno. O sea, todo lo que se puede en un solo viaje, digamos. Efectivamente, digamos, tener una planificación de cómo hacer la menor apertura de las puertas de la refrigeradora. Otra costumbre también, por ejemplo, cuando se va a la feria del agricultor y se traen las cositas, se abre la refri y comienzan a pensar con las puertas abiertas, ¿dónde va esto? ¿Dónde va aquello otro? Y la refri abierta. O de una en una y se abre y se cierra. Entonces es procurar abrir la menos cantidad de veces que sea necesaria la refrigeradora. Nunca hemos dicho de privarnos del servicio. Estamos hablando de tener cultura de no desperdiciar la electricidad. Don Virgilio, y por no tener cultura, muchos de los ciudadanos en este país, ¿qué problema estamos ocasionando? ¿Cómo nos afecta a todos como país este enorme desperdicio? Porque el 10 o el 15% usted lo suman todos los ciudadanos de Costa Rica y es un montón de plata y de energía.
Sí, efectivamente la cultura que debemos propiciar en este uso eficiente de la electricidad sí nos afecta a todos positivamente si todos tenemos un aporte en hacer un uso eficiente de la electricidad. Costa Rica se distingue por tener una matriz de generación basada mucho en energía hidroeléctrica. Nuestras plantas tienen embalses y otras tienen filo de agua. Tenemos también una base geotérmica que es una energía súper estable. Tenemos ahora la generación distribuida a través de los sistemas fotovoltaicos, los sistemas eólicos, y diríamos que en algunas ocasiones el 98.4% de la generación es a través de energías renovables. Sin embargo, nos ha ocurrido que en temporadas de sequía tenemos problemas. Efectivamente. Entonces, ¿cómo nos afecta a todos el uso eficiente de la electricidad? Es evitar en la medida de lo posible tener que importar derivados de petróleo para producir electricidad. Si conociéramos la producción de energía de otros países, nos asombramos. Por ejemplo, en República Dominicana, el 60% de la electricidad se produce con hidrocarburos. Imagínate el costo de la electricidad. Bueno, no es vano, aparte que es carísimo, no es vano, hay apagones todos los días en República Dominicana. Precisamente porque es muy cara y llegaban a puntos críticos donde no dan abasto con la demanda. Entonces, todos podemos aportar, tener un país que todavía se dé a conocer internacionalmente como que protege el ambiente, que va en la línea de la descarbonización y evitar la importación de hidrocarburos es estar en esa línea de descarbonización. Ingeniero, antes mencionábamos esta época navideña, bueno, de peligro, sí, cuando ponemos inadecuadamente los artefactos que iluminan las casas, pero también hemos escuchado que es una época en que el consumo se dispara. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, la Navidad es una época muy linda, es una época para que la familia disfrute, para que aprovechemos y se hacen muchísimas actividades en familia, en grupos, y no estamos hablando de tener una privación de este tipo de actividades, ni una Navidad oscura, no la queremos. Pero sí hablar de una conciencia que se debe ir tomando sobre cómo hacer un uso eficiente de la electricidad. No dejar artículos encendidos innecesariamente. Qué sé yo, la televisión la dejamos encendida y nadie la está viendo. O pasamos y encendemos todas las luces conforme vamos caminando. Y te aseguro, si en este momento hiciéramos el ejercicio de revisar nuestras casas, cuántas bombillas o luces están encendidas innecesariamente, nos daríamos una sorpresa, porque hay más de 1 millón de casas en nuestro país, y si hay 2 o 3 luces encendidas innecesariamente, estamos hablando de una cantidad de energía importante que estamos produciendo innecesariamente. Entonces, en estas Navidades, pues sí, los portales, los arbolitos, las luces, las comidas especiales que se hacen en esta época de compartir, pero teniendo en cuenta la seguridad y no dejar encendidas cosas innecesariamente. Y ahí podríamos todos tener un aporte significativo. Cuéntenos, ingeniero, en función de la experiencia que ustedes tienen por todas las indagaciones que hacen, ¿cuáles son 5 o 6 artículos de esos con los que cometemos abusos en las casas? Y yo creo que de manera inconsciente, porque es que no sabemos. Sí, efectivamente yo creo que lo que más abunda es falta de conocimiento sobre el uso de los electrodomésticos. Podríamos hablar de 5 electrodomésticos que son los que más consumen en hogar, digámoslo así como un top 5. Un top 5. El primer lugar lo ocupa la refrigeración, le hemos dicho, más o menos ocupa un 33% del consumo de un hogar. Y de ahí lo importante es no abrir la refri necesariamente, no colocarla a la par de una ventana o a la par de la cocina donde hay una producción de calor. Entonces ahí podríamos tener que el consumo natural del refri no se dispare. El segundo lugar lo tiene el entretenimiento. En Costa Rica, esto es un dato curioso porque el entretenimiento son el uso de consolas de juego unido a monitores grandes o televisores o unido también a sistemas de sonido. Y de igual forma, el consumo natural de ellos no es tan elevado, pero el promedio de horas de juego, que anda por encima de las 5 horas, eso es lo que hace la diferencia y que ocupe el segundo lugar. Y en muchas ocasiones, sí, eso es un dato interesantísimo. Y en muchas muchachitos, jóvenes y adultos, competencias entre familias, y este fin de año ni se diga, ¿verdad? Aquí lo importante es que
van a cenar o van a almorzar y dejan todos los artículos encendidos. Todo queda encendido y los muñequillos peleándose solos en la pantalla. Y se les olvida y puede pasar 1 o 2 horas. Y eso es lo que llamamos apagar el desperdicio. Pues ahí es donde tenemos que tocar claramente, irnos aprendiendo y conociendo cuáles son esos artículos. El número 3 es la cocción. La cocción en todas sus diferentes formas, llámese ollas arroceras, sartenes eléctricos y la cocina o plantilla eléctrica, junto con el horno microondas, todo ese conjunto de electrodomésticos más o menos ocupa el tercer lugar de consumo. Y de nuevo, aquí lo que podemos es aprovechar cuáles son los electrodomésticos que consumen menos. Los que tienen un uso específico, por ejemplo, la olla arrocera, que nace como un artículo, un electrodoméstico que facilita la cocción del arroz, es sumamente eficiente en comparación con hacerlo con el método tradicional. Las ollas multiuso también tienen esa característica, que como son cerradas, generan presión, mejoran la velocidad de la cocción y disminuyen el consumo. Y hay tecnologías en la parte de cocinas o plantillas como la inducción, que vienen, sin lugar a dudas, a hacer una transformación de los conceptos que teníamos sobre la cocción. Fíjese que el gas, que es bastante empleado en Costa Rica, de un cilindro de gas, solo el 40% del contenido de gas se utiliza para la cocción. El 60% es para contaminación, para desperdicio que se da por fugas y una serie de elementos que los ha determinado y los ha medido el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Nosotros los hemos ratificado en el laboratorio. Mientras que la vitrocerámica, por ejemplo, que también fue muy conocida esta tecnología, alcanza un 70% de eficiencia. Pero la inducción puede alcanzar un 85-86% de eficiencia. Es decir, que tan solo tenemos un 15% en pérdidas. Y con elementos adicionales, que si usted quita la olla no se consume electricidad, solo se calienta la olla, ni siquiera el calentador que está, digamos, en la superficie de vidrio que vemos. Entonces, en este tercer lugar tenemos muchísimas alternativas para tener un uso eficiente de la electricidad. El cuarto lugar lo ocupa el calentamiento de agua. Esa es una pregunta que yo les tenía. ¿Por qué hay gente que dura en el baño la vida entera, verdad? Sí. Oye, una de las mamás regañando a los hijos y todo. ¿Cómo está esta medición? Bueno, los que tenemos hijos sabemos lo tremendo que es esto, ¿verdad? Pues porque electricidad, dos cosas. Sí, exactamente. Hay dos componentes aquí. Un uso eficiente del agua y un uso eficiente de la electricidad. En calentamiento de agua existen varias alternativas tecnológicas. La más simple y la más eficiente es la termoducha, porque se calienta el agua que ocupamos directamente a la temperatura que ocupamos. Y normalmente tienen un selector de 1 o 2 posiciones. Yo siempre recomiendo que la pongan en la posición más baja y no en la más alta, porque en la muy alta el agua sale muy caliente y eso no es tan bueno para la salud. Y están los calentadores con reservorio o con tanque y los de paso. En todos ellos lo importante es saber distinguir la potencia que vamos a requerir en el hogar. No comprar equipos para una casa que en realidad se utilicen en una lechería. Un calentador de 18,000 watts no va en una casa, pero sí los compran para una casa. Y así gastan de electricidad. Pero aquí viene lo que comentabas. No se trata de decir no se bañen con agua caliente. No, todos queremos bañarnos con agua caliente. La gente va a la playa y se baña con agua caliente. No, y además mucha gente si se baña con agua fría se resfría, le da alergia. Sí. Es verdad. Pero de lo que estamos conversando es que más de 15 minutos bajo la ducha ya es desperdicio. Claro. Inclusive hay gente que dice, yo con 5 minutos me es suficiente. Yo me baño en 5 minutos. Y es suficiente. Entonces, apagar desperdicio es ir adquiriendo esa conciencia de que no hay que cantar 5 canciones bajo la ducha, ¿verdad? No, solo una. Solo una. Entonces, esa es la diferencia. Otro tema importante, don Virgilio, ingeniero Virgilio Jiménez, recordemos que él es el coordinador general del Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE, alias el profesor Energía. Van a hacer una gran campaña a nivel nacional, porque antes de la entrevista conversábamos que mientras hay campaña la gente se acuerda de las cosas pero después las olvida. ¿Cuál es la estrategia? Sí, la idea es que cuando se tiene una costumbre que es fruto de un hábito de hacer las cosas, por ejemplo, dejar las luces encendidas ya es un hábito en muchas personas, es ir cambiando eso, hacer un clic para cambiar ese chip y tener en la cabeza,
desde los más pequeños hasta los más grandes, no solo por un asunto de la factura que estamos pagando, sino de la conciencia país que tenemos que tener de que la electricidad la producimos entre todos, la pagamos entre todos. Y por lo tanto, entonces, va a ser esto permanente, ir generando cultura de lo que significa apagar el desperdicio. No ahora que tal vez tengamos mucha lluvia o hemos tenido una época lluviosa importante, sino para que nos quede un claro concepto de qué es usar la electricidad eficientemente en épocas difíciles. Ya se nos olvidó la recién pasada época seca que acabamos de tener, que fue récord en los últimos 50 años y que puso en punto crítico, el racionamiento estaba a la vuelta de la esquina y afortunadamente, y gracias a Dios, nos llovió y evitamos esa condición. Cuando nos llovió todo se nos olvidó. Todo se nos olvida. Y no se nos olvida que sí hubo que pagar una factura de petróleo para la producción de electricidad en condiciones en las que los ríos estaban con caudales muy bajos. Y afortunadamente ese petróleo que se está pagando se desglosa en un año para que no se sienta en el recibo de forma pesada. Pero aquí la idea es entonces generar la cultura, generar la conciencia de que si vamos a un hotel, por ejemplo, el aire acondicionado puesto en la temperatura más baja posible, aunque no estemos en la habitación, para que cuando lleguemos esté aquello como un congelador. Aunque estemos pagando la habitación, eso es no tener conciencia de que el país esa electricidad la está produciendo y la está consumiendo y entre todos la tenemos que pagar. No, y de repente ese exceso que estamos cometiendo en un hotel, como el ejemplo que usted nos da, le estamos quitando la electricidad a otra persona. O también hay otro elemento importante que tenemos que conocer. La energía que logramos ahorrar la podemos colocar en el sector productivo. También. Entonces, Costa Rica se puede convertir en un centro muy atractivo para grandes empresas donde tenemos energía que se produce con energías renovables, que eso es un plus muy grande, pero que adicionalmente no hay riesgo de esas salidas que comentabas en otros países, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa conciencia clara y tenemos la posibilidad de tener una energía disponible para el sector industrial, para el sector de zonas francas, bienvenido sea, porque eso reactiva la economía de un país. Don Virgilio, agradecemos muchísimo que haya venido aquí al Mundo CR a explicarnos y a darnos estos consejos y a concientizarnos un poco y ojalá que lo estemos pensando, porque ciertamente muchos nos quejamos cuando nos viene el recibo de la luz, pues siempre todo nos parece caro. La energía más cara es la que se desperdicia, lo hemos dicho en otras ocasiones, y también ir tomando conciencia de que la electricidad no es algo ilimitado. La tenemos que producir con nuestras fuentes que afortunadamente tenemos en nuestro país, pero que si llegamos al extremo de desperdiciar la electricidad, tenemos que importar hidrocarburos que entre todos tenemos que pagar. Ojalá tomemos conciencia, no solo los niños, los adultos, todas las personas, de que podemos hacer un uso eficiente de la electricidad. Un gusto tenerlo aquí en el mundo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Que tengan un hermoso día. Gracias.